ambiental surge a raíz de poder relacionar o buscar estrategias. Ok, continuemos. Aquí viene una... No sean malitas, ¿pueden apagar el micrófono, por favor, porque se escucha interferencia? Gracias. Este es un ejemplo de la pantalla una de las pantallas que les aparece en SPSS. Por ejemplo, aquí el caso fue al respecto de la preferencia por comida vegetariana de acuerdo al género, ¿no? Gender es género en inglés. Entonces, aquí el paquete, nosotros cargamos qué valores, el precio, por ejemplo, de los productos vegetarianos, que varían del 460 a $559 pesos la unidad que haya sido en el estudio, y un promedio en cuanto al precio de productos vegetarianos de la muestra al que le aplicamos un cuestionario o una observación, y esos datos son los que vamos a cargar en el paquete, ¿sí? ¿Quién contestó que no? ¿Quién contestó que sí? De acuerdo al precio por estos productos y relacionando a su vez el género, ¿sale? Y sacamos un promedio. Y luego lo que hicimos fue graficar con esta diagrama de barras esta preferencia en cuanto a el precio de los productos vegetarianos y de acuerdo a al género de los compradores o consumidores de estos productos. Entonces, este es un tipo de informe, ¿sale? Porque ya estamos metiendo una gráfica. Esta gráfica es la que vamos a presentar al cliente, a lo mejor de, no sé, de Quaker o de Unilever, y decirle, mire, ¿sabe qué? Sus productos vegetarianos no se venden no por el precio, por el género. O sea, las mujeres prefieren más los hombres prefieren más los productos vegetarianos que las mujeres. ¿Ya vieron los colorcitos? ¿Sí? Y además, la barra amarilla es el precio, ¿ok? Entonces, ¿qué valores Unilever, qué valores Quaker va a tener que tomar en cuenta para diseñar productos vegetarianos? Es el precio, el género, ¿sí? Y pues nada más, ¿no? Que son las variables que analizamos en esta gráfica. Por eso les decía la importancia de entender lo que significa un diagrama de barras, un histograma, interpretar al mismo tiempo dos o tres variables, en este caso, pues el género, el precio de venta, lo que significa un producto vegetariano con diferencia a otros productos. Todo eso es lo que ustedes como mercadólogos van a tener que presentarle a un cliente, Quaker, Unilever, Procter, etcétera, etcétera. Porque hay muchos clientes que tú les enseñas estas gráficas y estos números y te dicen, ajá, sí. ¿Y qué significa? Ustedes como mercadólogos tienen que interpretar, ¿ok? Y es por eso la inclusión de gráficos y de tablas, lo que podemos considerar para un informe, que es lo que hace SPSS, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo pueden copiar y pegar, el dato, la gráfica y la tabla en PowerPoint o en Word y ya presentárselo al cliente, ¿sí? Esta es otra pantalla, de hecho esta es la principal que aparece en SPSS. Fíjense, por ejemplo, output es salida, o sea, esta tabla de frecuencias, lo que yo les decía al principio de la clase, cuando en estadística vieron tabla de distribución de frecuencias, SPSS lo saca así, esa es la presentación de la tabla. Le saca el tamaño de población, que es N mayúscula, que es 103, validada. No hay ningún valor perdido, eso es bueno, porque significa que la información es confiable y no hay errores. Cuando aquí les aparece missing, que significa perdido, un valor, dos valores, cinco valores, hay que revisar cómo hicieron la carga de datos al paquete, porque hay un error. Entonces, cuando les aparezca valores perdidos, tienen que revisar, repito, cuáles valores alimentaron al paquete para que sean correctos y que ya no les aparezca ningún valor perdido. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla de distribución de frecuencias sintetizada que elabora SPSS de manera automática. Y aquí viene la frecuencia. Aquí son valores del estudio de salud, porque estamos hablando de cardiogénico, hipovolémico, son cuestiones médicas. Pero bueno, nada más fue para ejemplificárselos.
el porcentaje, ¿sí? Que este fenómeno se presenta en el grupo de datos que analizamos, su porcentaje válido, por ejemplo, y el porcentaje acumulado, que es la suma de cada porcentual presentado de manera acumulativa. ¿Ok? Esta tabla de distribución de frecuencias ustedes la saben interpretar cuando vieron estadística, que bueno, ¿qué significa la frecuencia absoluta? ¿Qué significa la frecuencia relativa? ¿Qué son los porcentajes? Etcétera, 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 ¿sí? De cada situación que están analizando. Este es otro diagrama que les puede marcar SPSS con la alimentación que hagan de sus datos, hablando de estudiar la frecuencia, ¿sí? Y el tipo de variable que están estudiando en este caso es, repito, la parte de hipovolémica, obstructiva y demás. Entonces aquí podemos ver cuántos pacientes o cuántos clientes del consultorio presentan un comportamiento hipovolémico, cuántos obstructivo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto igual se los hace Excel, pero además de esta gráfica, abajo CPSS les puede mostrar más resultados, como es esta tabla, ¿sí? En cada una de estas opciones del menú, del paquete, hay diferentes opciones que pueden utilizar. Estos son los botones que les decía al principio que tienen, si se colocan, esta es una imagen, por eso no aparece, tendría que meterme al paquete para que vieran lo que arroja cuando se colocan encima de cada botón, pero a lo que voy, a lo que me refería al inicio de los botones es que no tienen que meterse necesariamente a cada opción del menú para buscar lo que quieren hacer. Nada más con que se coloquen encima de cada botón, ya les arroja qué es lo que hace cada botón y lo pueden hacer de manera automática y más rápido que meterse al menú principal, ¿ok? Sobre todo cuando empezamos a utilizarlo, yo les recomiendo que sí nos vayamos a los botones, ¿sí? Por ejemplo, este botón es cuando queremos el del mundito con un documento al lado, es cuando queremos exportar el documento a algún sitio web o alguna página de internet. Ejemplos de casos que pueden estudiar en SPSS, que pueden trabajar en SPSS, por ejemplo, cuando hay problemas con clientes en cuanto a atención, servicio, queremos identificar qué clientes en porcentaje son los que presentan problemas con la marca o con las ventas del producto o que demuestran más objeciones sobre las ventas, etcétera. Lo podemos entender mejor con SPSS. Por ejemplo, el costo de conseguir un nuevo cliente para nuestro producto, para nuestra empresa, utilizando frecuencias, ¿sí? Entre otros ejemplos, ¿no? Les traje un video muy claro sobre una corrida de regresión simple, que es una de las opciones más utilizadas en mercadotecnia para analizar comportamientos comerciales. Me pareció muy claro y muy cortito para que entendamos mejor cuál es la utilidad o la importancia de manejar este paquete. Se los voy a compartir. Denme un segundito nada más para ubicarlo. Les comparto pantalla. Para el ejemplo de regresión lineal utilizaremos una base de datos donde tenemos dos variables que nos van a permitir hacer. En este caso la variable Y, que son las ventas de tipo escalar, y la variable X, inventario de tipo escalar. Es decir, las dos miden unidades existentes dentro de una empresa. Cuando nosotros iniciamos regresión lineal, lo primero que debemos determinar es el coeficiente de correlación para ver si es que hay una asociación entre las variables. Para ello nos vamos a analizar y correlaciones bivariadas, y nos pide ingresar en el cuadro de diálogo básicamente dos
variables que vamos a trabajar. En este caso la variable x con la variable y. Las dos variables nos permiten y nos dice cuál tipo de coeficiente queremos visualizar. El coeficiente de correlación de Pearson, que lo aplicamos para variables como tal numéricas o escalares, y el coeficiente de Spearman, que lo utilizamos para variables ordinales. En este caso, como nuestras variables son escalares, utilizaremos Pearson. Ponemos aceptar y en el cuadro de diálogos vemos el resultado que nosotros tenemos como tal. En este caso, el principal resultado que nos está arrojando es que tenemos una correlación de 0.921, es decir, que hay una alta correlación entre las variables. Y la correlación nos indica justamente que es significativa a un nivel de significancia de 0.01, lo cual nos daría paso a poder ejecutar justamente la regresión lineal. Para hacer la regresión lineal nos vamos a ir a analizar, regresión y ponemos lineales. En esto nos va a abrir un cuadro de diálogo que nos va a permitir identificar justamente lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso, la variable dependiente es la variable y, que lo hemos puesto como ventas, y en el caso de las variables independientes es inventario. Estas son las dos variables que nosotros tenemos en el modelo. Adicional a esto, nosotros podríamos generar gráficos de ser necesario, gráficos de residuos, gráficos de estimaciones, varianzas o gráficos de normalidad, o estadísticos cuando nosotros queremos comparar, o podemos generar, como por ejemplo en el caso de intervalo de confianza. En este caso solamente generamos las estimaciones. Ponemos aceptar y nos va a generar justamente todo el proceso de regresión. La regresión lineal nos indica en primer lugar cuáles son las variables que hemos trabajado, que es netamente informativo, y empezamos a trabajar con este cuadro cuando nos habla del resumen de la variable. Si vemos, nos volvemos a encontrar con un coeficiente de 0.921, es decir que hay una alta relación entre las variables, y un R cuadrado que nos indicaría que el 0.848, es decir, el 84.8% de la variable y es explicada gracias a la variable x. R ajustado se lo utiliza cuando trabajamos con modelos de regresión múltiple, y en vez de interpretar R cuadrado lo interpretamos de R cuadrado ajustado. En cuanto a la tabla ANOVA, es justamente el que nos permite a nosotros realizar la prueba de Fisher para determinar si es que en realidad el R que estamos obteniendo es significativo o no lo es. En este caso, luego de analizar toda la tabla, vemos que tenemos una significancia de 0.00, es decir, que el coeficiente sí es válido como tal. En la parte inferior nosotros vamos a ver justamente los coeficientes, es decir, los que a nosotros nos interesa trabajar. El coeficiente constante es el beta sub 0, 2.7, es decir, es el punto por el cual no tiene ninguna relevancia x, o cuando x vale 0. Y el punto beta sub 1, que indicaría el coeficiente de la ecuación como tal. Con esto nosotros ya podríamos construir el modelo como tal. Ahora, nosotros también podemos visualizar esto gráficamente. Para ello nos vamos a ir a gráficos, generar gráficos, ponemos aceptar y nos vamos a seleccionar un gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión va a ser similar a lo que nosotros generaríamos con cualquier software. Es decir, nosotros tenemos una variable X y una Y. En la Y ponemos las ventas y en la X ponemos inventario. En esta parte solamente ponemos aceptar y vamos a ver justamente el comportamiento de la gráfica. Si vemos, se genera un patrón que podríamos identificar ya como una tendencia justamente de la variable hacia a un modelo en particular. Si hacemos doble clic en el modelo, nos va a generar un cuadro de diálogo, que este es el editor de gráficos similar a lo que habíamos visto anteriormente. Lo que vamos a hacer es irnos justamente al quinto botón que lo tenemos aquí, que nos dice añadir una línea de ajuste total. Si ponemos clic en esa línea, nos genera justamente ya la línea y la ecuación como tal. Nosotros podemos darle cualquier forma o algo, solamente voy a denotar un poco el relleno
Voy a ponerlo en otro color para visualizar un poco, que quede visual la ecuación en comparación con el gráfico. Entonces, si nosotros vemos en el gráfico, ya haciendo justamente esta línea, nos genera por un lado la ecuación de la regresión, nos muestra gráficamente cómo se ajusta y nos da el valor de r cuadrado. Y son los mismos valores que nosotros habíamos observado anteriormente en la ecuación como tal. Esto es el proceso de regresión lineal. La interpretación que nosotros demos al proceso es lo que va a marcar justamente la diferencia entre un modelo y otro como tal. Bueno, ese es un ejemplo de una de las... de uno de los temas que ustedes como mercadólogos pueden armar para trabajar una investigación de mercadotecnia con algún cliente o alguna solicitud que se les establezca o se les solicite con respecto a temas mercadológicos y diseño digital también. Yo creo que aquí lo importante es que hagan ejercicios, ¿no? O sea, dense la oportunidad y el tiempo de entrar a tutoriales. De hecho, hay una, si se meten a la página del paquete, hay una opción que les da prueba gratis, creo que de un mes, ¿sale? Entonces, pueden descargar la prueba, digo, pues nada perdemos con probar para que se familiaricen, ¿no? Con todos los beneficios y las herramientas que pueden utilizar con SPSS para sus temas de mercadotecnia, repito, para alguna otra clase o incluso para un proyecto que tengan ya con su empresa, ¿sale? La verdad es que es muy útil. Al principio lo ve uno así como que, ajá, sí, ¿cómo empiezo? Pero ya que haces ejercicios y estás familiarizándote con el paquete, la verdad es que es muy, muy útil. E incluso para utilizarlo en Excel, ¿no? O sea, si se nos olvida, por ejemplo, cómo armar un diagrama o demás, como vieron, está muy fácil aquí hacerlo. Entonces, pueden utilizarlo para otras cosas, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Me hice una pregunta. Bueno, Dígame. la palabra que dijo que debemos de elegir, porque la tarea consta en los Eso, a eso voy. conceptos que, bueno, nos va a decir qué conceptos ahorita son los que podemos ir tomando. No, ustedes lo van a elegir. Ahorita lo que voy a explicarles es la actividad y les voy a reiterar la tarea para que les quede claro, porque entonces ya vi que no les queda todavía muy claro. Permítame tantito, nada más estoy tomando evidencia. Ok. La actividad que van a hacer ahorita para poder hacer su tarea, evidentemente, es lo siguiente. Van a investigar estos 8 conceptos, todos. ¿Sí? Primero, ¿qué es estadística? ¿Qué es estadística descriptiva? ¿Qué es estadística inferencial? ¿Sí? Tipos de estadística inferencial, población, muestra, variable y tipos de variables categóricas. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? No. Bueno, ahora, no lo van a investigar como solemos hacerlo cuando hacemos una tarea o investigación, googlearlo y ya, no. Siquiera lo pueden googlear, lo pueden leer como se hace correctamente de un libro, de una revista o lo que sea, pero van a investigarlo no con su definición, sino con un ejemplo. ¿Sí? O sea, mi recomendación es que primero, si no tienen claro algún concepto, ok, lo googleen, ¿no? O si tienen un librito muy bonito de estadística o de utilidad
científica para estos conceptos, mucho mejor. Para que lean qué consiste estos conceptos, lo entiendan y ahora preparen un ejemplo. ¿Sí? Eso es lo ideal. Pero si no tienen el tiempo o no sé, cualquier otra cuestión, váyanse directo a investigar un ejemplo de estadística, un ejemplo de estadística descriptiva, un ejemplo de estadística inferencial, un ejemplo de tipo de estadística inferencial, de tipos, cuáles son un ejemplo de cada tipo, ¿no? Un ejemplo de qué es población, un ejemplo de qué es muestra, un ejemplo de qué es una variable estadística, un ejemplo de tipos de variables categóricas, ¿sale? Porque la actividad consiste en eso, no en investigar la definición, sino el ejemplo de cada definición, así se dice en la tarea. ¿Sí? Dice, si nos volvemos a la tarea, sobre todo para aquellas personas que llegaron tarde a la clase, en la tarea se les describió que utilizando la actividad, que es la que acabo de decir de los conceptos de este día, se les solicita que con un ejemplo de cada concepto, de esos ejemplos que ahorita van a trabajar, nada más para la tarea, elijan uno. ¿Ok? Ese elegido es el que van a, ¿cómo se llama? Buscar que se haya trabajado con ese PCS, o sea, que puedan encontrar la corrida y la interpretación de ese ejemplo y que luego ustedes con sus palabras describan ese ejemplo trabajado con ese PCS. ¿Sí? ¿Ahora sí ya se entendió? Sí, sí, ya. ¿Ya? Ya, ahora sí. ¿Todos Gracias. entendimos o hay alguien que tenga alguna pregunta? No importa que ya lo haya dicho, lo repito, no pasa nada. Profe, la verdad, No te me quedó muy escucho bien, claro Carlita. de la corrida. A partir de la corrida, como que me confundí un poco. A partir de lo de la corrida, como que me confundí un poco ahí en esa parte. Ok. A ver, corrida significa en SPSS cuando ustedes suben los datos al paquete, se hace el ejercicio, se llama también corrida, o sea, el paquete corre los datos y se arrojan las gráficas que les mostré tanto en el video como en mis diapositivas. Eso se llama corrida. ¿Eso está claro, Perla? Ok. Ahora, ahorita en la actividad no van, si quieren de una vez investigar el ejemplo trabajado con SPSS desde el principio, está bien. De hecho, yo lo haría para adelantarle la tarea, ¿no? Pero si no, nada más investigan los ejemplos generales, ¿no? O sea, ¿qué es estadística? Un ejemplo. ¿Qué es variable categórica? Un ejemplo, ¿no? Pero ya para la tarea, el ejemplo que elijan, sí van a tener que buscarlo cómo se analizó con SPSS. ¿Sí? Y lo Sí, que gracias. hayas encontrado o hayan encontrado del ejemplo trabajado con SPSS, ese es el que van a interpretar. ¿Vale? ¿Ahora sí ya quedó claro? ¿Seguros o repito algo? No, sí, todo bien. Nada más que sí no sabía cuáles eran las palabras, pero ahora sí ya las ¿Ya? escribí. Ya, gracias. Vale. Entonces ahorita para aprovechar todo el tiempo que nos queda de la sesión y como parte práctica de la misma, hagan la investigación de las palabras. De hecho, les voy a compartir la información de la clase, porque ya la subí a plataforma. Tanto la tarea está publicada como la información de la presentación que ahorita les compartí ya está publicada ahí en plataforma. Se llama Unidad 3 Romano, para que si quieren guiarse con la información que vi ahorita del tema, y aparte ahí está la liga del video, si lo quieren volver a pasar está bien. O sea, hay muchas opciones para que también ahí viene en la presentación, viene la descripción de los conceptos que están ahorita investigando. ¿Qué son estos? Ahí viene la presentación. E incluso, por supuesto, vienen referencias de consulta por si quieren consultarlas, también lo pueden hacer para armar su tarea y demás, y la actividad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, Muy bien, ¿ya sí pudieron acceder a la información que les publiqué en plataforma? ¿Sí ya la vieron? Sí, no, tal vez. Oigan, estoy aquí, ¿eh? ¿Me pueden decir si sí o si no? A veces siento que hablo con zombies, oigan, que me ignoran, y eso se siente muy Sí, feito. estamos, Miss. Ah, entonces sí, ok.
Creo que todavía no carga bien la presentación, profa. Permiso, permítame un momento, por favor. Ya les debe de aparecer la presentación, ¿ya la pueden ver? Se llama Unidad 3 Romano, Revisión 1. Me parece que no se puede cargar. Hace ratito sí me abría, pero ahorita ya no. A mí ya me cargó. Dele refresh, Fanny, por favor, a la página y ya le debe de aparecer. A mí también ya me cargó, profa. Perfecto. Ya me cargó. Recuerden que también les publico en plataforma los links en YouTube para si quieren volver a ver la sesión, lo pueden hacer cuantas veces necesiten, ¿eh? Siempre les publico los enlaces para que también tengan esa información a la mano. Gracias. Voy al tocador un momento, regreso.